Cultura egipcia. El antiguo Egipto se mantuvo como una de las civilizaciones más avanzadas del mundo durante casi 3000 años y creó una cultura tan rica que ha engendrado su propio campo de estudio. Economía. La economía de Egipto se basaba en la agricultura. La vida dependía de los cultivos de las tierras inundadas por el río Nilo. Tenía un sistema de diques, estanques y canales de riego que se extendían por todas las tierras del cultivo. En las riberas del Nilo, los campesinos egipcios cultivaban mucha clase de cereales. El grano cosechado se guardaba en graneros y luego se usaba para elaborar pan y cerveza. Las cosechas principales eran trigo, cebada y lino. La agricultura estaba centrada en el ciclo del Nilo. Había 4 estaciones. Perla blanca es cuando crece el Nilo y se desborda produciendo una gran inundación. También traía lodo fértil. Perla negra es cuando el Nilo baja y deja barro negro en la orilla, que se usa en la agricultura. La esmeralda verde es cuando brotan las cosechas y oro rojo es cuando los siembros maduran. Los egipcios cultivaban más alimentos de los que necesitaban y hacían intercambio de sus productos. Algunas de las materias que ellos importaban de territorios extranjeros eran el incienso, la plata y madera fina de cedro. Gran parte de los productos del comercio egipcio se transportaban en barcos por el Nilo y el Mediterráneo. Durante la mayor parte de su existencia, unos 3 milenios, el antiguo Egipto fue el país más rico del mundo. Comercio. Las transacciones comerciales de los antiguos egipcios no se limitaban al intercambio de productos agrícolas o de materias primas, sino que también hay constancias de expediciones para nutrir de bienes ornamentales y joyas en el tesoro real de los faraones y de actividades de venta de esclavos e incluso de los propios cargos administrativos o de servicio en los templos. En el antiguo Egipto existía la figura de los Shitiu, una especie de agentes comerciales que efectuaba actividades de compraventa al servicio de las grandes instituciones faraónicas, templos, palacio real, grandes explotaciones de coronas, etc. Pero también podían vender esclavos a simples particulares o podían realizar transacciones comerciales al margen de las instituciones en provecho propio. Idiomas. El egipcio antiguo constituye una parte independiente de la lengua de la familia afroasiática. Sus parientes más cercanos son los grupos bereber, semático y beja. Los documentos escritos más antiguos en la lengua egipcia se han fechado en el 3200 a.C., haciéndola una de las más antiguas y documentadas. Los eruditos agrupaban al egipcio en 7 divisiones cronológicas importantes: egipcio arcaico, antes de 1300 a.C., egipcio antiguo, 3000 a 2000 a.C., egipcio clásico, de 2000 a 1300 a.C., egipcio tardío, de 1300 a 700 a.C., egipcio demótico, del siglo 7 al siglo 4 a.C., de 305 a 30 a.C. Escritura. Durante años la inscripción conocida más antigua era la paleta de Narmer, encontrada durante excavaciones Hieracómpolis en 1890, datada en el 3150 a.C. Hallazgos arqueológicos recientes relevan que los símbolos grabados en la cerámica de Herzl del año 3250 a.C. se asemeja el jeroglífico tradicional. En 1998, un equipo arqueológico alemán bajo el mando de Gutenberger, que excavaba la tumba en la necrópolis de el Cap de Abidos, que perteneció a un rey del predinástico, recuperó 300 rótulos de arcilla inscritos con jeroglíficos y fechados en el periodo Nakada 3A, en el siglo 33 a.C. Según investigaciones, la cultura egipcia apareció hacia el 3000 años antes de Cristo, con la unificación del reino Alto y Bajo Egipto y el advenimiento del Estado. Durante largo tiempo solo estuvo compuesta por unos 1000 signos, los jeroglíficos, que representaban personas, animales, plantas, objetos estilizados. Su número no llegó a alcanzar varios miles hasta el periodo tardío. Sociedad. La sociedad egipcia estaba jerarquizada en 3 niveles. Faraón, depositario del derecho divino, se le atribuían todos los poderes por mediación de Horus. Altos funcionarios, sumos sacerdotes y escribas. Pueblo, campesinos, artesanos, entre otros. Religión. La religión egipcia plasmada en la mitología es un conjunto de creencias que impregnaban toda la vida egipcia, desde la época predinásica hasta la llegada del cristianismo, en las etapas grecorromanas y árabe, y el uso de la magia de los hechizos son dudosos. La existencia de momias y pirámides
fuera de Egipto indica que las creencias y los valores de la cultura egipcia se transmitieron en una u otra forma por las rutas comerciales. Los contactos de Egipto con extranjeros incluyeron Nubia y Punt al sur, el Egeo y Grecia al norte, el Líbano y otras regiones del Oriente Próximo y Libia al oeste. La naturaleza religiosa de la civilización egipcia influenció su contribución a las artes. Muchas de las grandes obras del egipcio antiguo representan dioses, diosas y faraones. Considerados divinos, el arte está caracterizado por la idea del orden y la simetría. Costumbres. Las costumbres del antiguo Egipto, la rutina diaria, los habitantes, las ciudades, los oficios, la economía. Todo se derivó de la agricultura, sus necesidades y sus beneficios. Heródoto afirmaba a Egipto un don del Nilo, y este impregnó todos los aspectos de la vida, incluida la mitología. A orillas del Nilo se consumó la revolución del Neolítico, recolectando, domesticando animales y practicando ganadería. La observación de un mayor producto del limo de las crecidas les llevó a crear un sistema de regadío, lo que trajo la organización de una economía de almacenamiento que ayudó a su vez al desarrollo de las ciencias y las artes. Escritura, para administrar los recursos. Geometría, para calcular desniveles en las acequias y medir las superficies. Álgebra, para distribuir correctamente las caudales. Astronomía, para predecir las credencias del río y con ella el calendario para anunciarlas y organizar el trabajo. Agricultura. Numerosas pinturas en templos y tumbas nos han dejado constancia tanto de los esfuerzos dedicados a la agricultura, columna vertebral de la economía. Los faraones se preocupaban de realizar costosas obras de canalización para domesticar al Nilo, como el trabajo campesino. Las primeras canalizaciones están de 3500 a.C. y en 1830 a.C. se establece el primer plan de regadíos en el Bajo Egipto, que garantizará en el futuro reservas de agua para permitir los cultivos en estación seca. Vestimenta. Los egipcios utilizaban el lino para confeccionar la mayoría de sus prendas, un material ligero y fresco, perfecto para un clima cálido. El blanco era el color más común, pero también utilizaban el rojo, el azul y el amarillo. La ropa se llevaba de prada sobre el cuerpo y se ataba o cosía en algunos lugares. Tradiciones. En el antiguo Egipto era tradición hacer ofrendas a los dioses con los alimentos de temporada, agradecerles las buenas cosechas. Actualmente estas fiestas atraen a miles de personas que se acercan al Nilo para disfrutar de su gastronomía de temporada como las arenques y vegetales.